Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 21. Capítulo 21. Infiltrándose en la colmena. Alicia. Sin duda ella fue la protagonista elegida del universo Resident Evil. Salvar el mundo siempre había sido su misión. Vincent sabía perfectamente que simplemente mencionar la existencia del antídoto contra el virus T captaría inmediatamente la atención de Alice. Como se esperaba. Tan pronto como Vincent habló, la expresión de Alice cambió, sus ojos brillaron con seriedad. ¿De dónde sacaste esa información?, preguntó Alice con gravedad. Incluso Carlos, de pie junto a ella, de repente parecía alerta y atento. Vincent sonrió levemente y respondió: llevo mucho tiempo rastreando a la corporación Umbrella. Hace poco, logré destruir una de sus sucursales más pequeñas y encontré esta información escondida en ella. Alice consideró cuidadosamente. ¿Qué tan confiable es tu información? Raccoon City no está lejos de aquí. No estaría de más echar un vistazo, respondió Vincent con calma. Así lo sabremos con seguridad. A Alice le pareció convincente su razonamiento. Miró a Carlos y susurró: ¿qué opinas, Carlos? Carlos se encogió de hombros con indiferencia. Tú decides. Te seguiré a donde decidas. Tras un breve instante, Alice miró a Vincent directamente a los ojos, con determinación evidente en su voz. De acuerdo. Iremos contigo. Espero que todo lo que dices sea cierto. Vincent esbozó una pequeña sonrisa de confianza. No le sorprendió en absoluto su decisión. Habría sido más extraño si Alice hubiera permanecido indiferente después de escuchar sobre la cura. Y alcanzado el acuerdo, el convoy cambió inmediatamente de rumbo. Vincent subió al autobús blindado y se sentó junto a Carlos. Alice se sentó justo detrás de él. Estamos cerca de California ahora mismo, le informó Carlos a Vincent. Raccoon City está a unos 140 kilómetros de aquí. Tardarás unas 2 horas. Puedes echarte una siesta si quieres. Por supuesto, Vincent no tenía intención de dormir en el vehículo de otra persona. Eso significaría poner su vida en manos de otros. Gracias, pero no estoy cansado, declinó Vincent cortésmente. A Carlos no le importó y en su lugar preguntó casualmente: entonces, ¿qué tal si nos cuentas tu historia? Era evidente que Carlos aún no confiaba en Vincent. Era comprensible. Después de todo, era su primer encuentro. Vincent, completamente preparado, empezó a tejer una verosímil media verdad. Vengo del este. Vivía en paz hasta que el virus T nos convirtió a todos en monstruos. Solo sobrevivimos unos pocos. Desde entonces, he estado buscando pistas sobre el origen del virus y, combinando la realidad con la ficción y aprovechando su amplio conocimiento de la trama, Vincent cautivó a su público sin esfuerzo. Pronto, todos en el autobús, incluyendo a Carlos y Alice, no pudieron distinguir la realidad de la ficción en su narrativa. Pasaron rápidamente 2 horas. El autobús finalmente se detuvo. El conductor, un afroamericano, se dio la vuelta. Llegamos a Raccoon City. ¿Seguimos adelante? Alicia se levantó, miró hacia afuera y dijo con decisión: no, quédate aquí. Espera a que regrese. Se volvió hacia Vincent con la mirada resuelta. Voy contigo. Sé exactamente dónde está la entrada a la colmena. Vincent estaba más que complacido con su voluntariado. Asintió de inmediato. Carlos también se puso de pie. Cuenta conmigo también, dijo con firmeza, claramente reacio a dejar que Alice se fuera sola con un desconocido. Vincent no puso objeciones. Al fin y al cabo, la carne de cañón siempre era bienvenida. Cuanta más, mejor. El trío salió del autobús y se dirigió hacia su destino. ¿Así que esto es Raccoon City?, murmuró Vincent, atónito, mientras observaba la zona tras bajar del vehículo. No. Llamar la ciudad ya no era apropiado. Lo que tenía ante sí no era más que desolación y ruina. En el corazón de la ciudad se alzaba un enorme cráter de más de 1 kilómetro de diámetro que arrasó por completo todo a su alrededor. Todos los edificios de los alrededores habían sido arrasados. Fue una escena de completa devastación. Sin lugar a dudas, ese enorme pozo había sido excavado por un ataque nuclear. Si no fuera por un puñado de edificios que apenas se mantienen en pie en las afueras, nadie podría imaginar que este fue alguna vez una metrópolis próspera. Sí, esto es, dijo Alice, con la voz cargada de emociones encontradas. Carlos intervino. Ha pasado más de 1 año, pero todavía hay radiación residual aquí. No deberíamos quedarnos más tiempo del necesario.
Alice miró brevemente en una dirección específica y luego señaló un edificio dañado al borde del cráter. La entrada de la colmena está en el sótano de ese edificio. Sin más vacilación, los tres movieron rápidamente hacia la entrada. Y en ese mismo momento, en lo más profundo de la colmena, Albert Wesker se encontraba frente a una hilera de monitores de vigilancia. Las pantallas mostraban claramente a Vincent, Alice y Carlos acercándose con cautela. Como instalación principal de la corporación Umbrella, la seguridad de la colmena era naturalmente hermética. Desde el momento en que el grupo de Vincent y Alice se acercó, cada uno de sus movimientos fue grabado por cámaras ocultas. Al observar su cuidadoso avance, Wesker extendió la mano con calma y presionó un botón rojo en el panel a su lado. Inmediatamente, en lo profundo de la colmena, las jaulas de hierro se abrieron una a una y criaturas desconocidas emergieron desde adentro, arrastrándose silenciosamente hacia sus presas. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 22. Capítulo 22. El secreto del presidente de la clase. Alice ya había estado en la colmena y había escapado. Conocía estos pasillos. Con Alice a la cabeza, los tres entraron en la colmena sin problemas. Al instante, el mundo se volvió completamente negro. Vincent Fox se volvió cauteloso. Tras ver la trama de la historia, sabía que la colmena era traicionera. Por muy fuerte que se volviera, un paso en falso podría condenarlo. Ten cuidado, advirtió Vincent. Si el cuartel general de Umbrella está aquí abajo, será extremadamente peligroso. Aunque Carlos Young y Alice solo eran sus aliados involuntarios, Vincent esperaba que Alice sobreviviera. Era la heroína de este mundo. Si moría aquí, podrían surgir complicaciones inesperadas. Alice y Carlos asintieron con gravedad. Ninguno fue imprudente. Ambos respetaron la advertencia de Vincent. En silencio, los tres comenzaron a avanzar, buscando una ruta hacia el nivel más bajo de la colmena. Y en otro lugar, un grupo de estudiantes de la Academia Warsaint estaban acurrucados en una habitación en ruinas, rodeados de zombies que se movían lentamente. Me he quedado sin balas. Lo mismo digo, no queda munición. Estamos perdidos. Vamos a morir. Yo no quiero morir. Ni siquiera he encontrado novio todavía, sollozo. Atraídos por los disparos previos, los zombies se acercaron. Los estudiantes estaban casi sin opciones. Estruendo agudo atravesó el caos. Una flecha voló certeramente, atravesando el cráneo de un zombi. Una tras otra, llovieron más flechas y cada disparo dio en el blanco. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Una voz femenina nítida exclamó: ¿Qué estás esperando? Ven aquí ahora mismo. Los supervivientes alzaron la vista y vieron que su salvador había abierto un camino entre los no muertos. Con la esperanza renovada, se apresuraron a ponerse a salvo. Momentos después, se refugiaron en una habitación cercana. Al asomarse, reconocieron a su salvador. Presidente de la clase. No esperábamos que nos salvaras. Gracias a Dios. Tu tiro con arco es increíble. Miraron a Autunsu con asombro y gratitud, algunos de los ojos de los chicos incluso brillaron con admiración. Autunsu los miró con calma. Me alegra que estén todos a salvo. Manténganse alerta, los próximos días serán largos. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Antes, se habría quedado para formar equipo, pero tras el acto desinteresado de Vincent, su corazón se enfrió. Ya no quería vínculos estrechos con nadie. Sus pensamientos se posaban en el sacrificio inquebrantable a ese hombre. Y mientras tanto, en las profundidades de la colmena, Vincent, Alice y Carlos seguían adelante. Pronto llegaron al núcleo. Un pasaje transparente les impedía el paso. Vincent se detuvo ante la advertencia de Alice. Cuidado, Alice, este pasillo es peligroso. Alice frunció el ceño y dio un paso adelante. Yo iré primero y lo apagaré. Vincent disimuló una sonrisa. La perfecta Alice, la protagonista natural, se ofreció a arriesgarse. Con gusto la dejaría liderar. Carlos solo atinó a decir con cautela: ten cuidado, antes de que Alice desapareciera en el pasillo brillante. Apenas había avanzado cuando la defensa del pasaje cobró vida. Un rayo cortante al rojo vivo se formó en el otro extremo y corrió hacia su cuello. Alice esquivó hábilmente cada láser mortal en un borrón de movimiento que pasó a escasos centímetros de su garganta. Vincent se maravilló. Su velocidad y sus reflejos eran extraordinarios, incluso comparados con sus propias capacidades. Por fin, Alice llegó al interruptor y desactivó los láseres. Es seguro. Pueden pasar. Vincent y Carlos se unieron a ella. El rostro de Alice estaba solemne.
Algo anda mal, dijo. Este lugar debería estar abandonado, pero sus sistemas eléctricos siguen activos. Carlos frunció el ceño. ¿Quieres decir que alguien le da mantenimiento? Alice asintió. Tu información debe ser cierta. Fingiendo analizarlo, Vincent respondió. Estamos en grave peligro ahora. Puede que los líderes de Umbrella ya sepan que estamos aquí y no nos dejarán avanzar sin oposición. Antes de que pudiera terminar, un rugido monstruoso resonó desde la oscuridad y, buscando comentarios sobre este capítulo crucial, sus pensamientos y comentarios hacen que la historia siga adelante. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 23. Capítulo 23. El gran jefe presumido. Rugido. Un rugido aterrador resonó desde las profundidades de la colmena. Al oír el sonido, Alice y Carlos se pusieron pálidos. Vincent Fox extendió las manos. Parece que tenía razón. Alice se mordió el labio, con expresión firme. No importa lo que esté tramando la corporación Umbrella, los destruiré. Vincent sonrió. Igualmente. Carlos, aunque todavía visiblemente nervioso, no pudo decir mucho en protesta. Los tres continuaron adelante. Pasaron por un largo pasillo y entraron en una habitación espaciosa. La habitación entera estaba envuelta en oscuridad, lo que hacía imposible ver claramente los alrededores. Los instintos de Alice le gritaron que había algo peligroso acechando en las sombras. Mantente alerta. Puedo sentir que algo anda mal aquí, advirtió Alice. Carlos inmediatamente encendió su linterna, haciendo un barrido con el haz de luz a través de la habitación. Cuando la luz golpeó una de las esquinas de repente, un destello rojo pasó rápidamente. Rugido. Un rugido salvaje explotó en la oscuridad. Un monstruo grotesco surgió de las sombras. Se desplazaba a 4 patas, con la columna vertebral arrastrándose hasta formar una cola larga y afilada. Todo su cuerpo era músculo rojo y en carne viva, como un lagarto gigante desollado. Parecía similar a un líquer. Pero esta cosa era mucho más grande y mucho más aterradora. La cara de Alicia cambió inmediatamente. Cuidado. Es un líquer mutado. Sin dudarlo, sacó su arma y abrió fuego. Carlos se unió a ellos, descargando sus rondas. ¡Bang! 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 Los disparos resonaron en la habitación. Ambos tenían una puntería excelente. El líquer mutado fue rápidamente inmovilizado, con el cuerpo acribillado a balazos. En ese momento un segundo líquer mutado surgió de la oscuridad y saltó directamente hacia Alice. Su expresión cambió por la sorpresa. No esperaba que hubiera un segundo escondido en la habitación. A esa distancia, no tenía tiempo para esquivarlo. En ese momento crítico, Vincent finalmente hizo su movimiento. Con un solo paso relámpago, cerró la distancia como un fantasma, apareciendo junto al líquer mutado en un abrir y cerrar de ojos. Un destello de la espada. Barra oblicua. El líquer mutado fue partido en dos a la altura de la cintura. Su enorme parte superior del cuerpo se detuvo a los pies de Alice, dejando un rastro de sangre en el suelo. Alice, ¿estás bien?, preguntó Carlos con ansiedad. Sin siquiera girar la cabeza, Alice respondió. Estoy bien. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en Vincent. Justo ahora, el ataque de Vincent había sido tan rápido que ni siquiera ella lo había visto con claridad. No era una humana común y corriente. También era portadora del virus T, aunque no había mutado completamente. Era, en esencia, una superhumana. Su fuerza física y velocidad de reacción superaban con creces a los humanos normales. Y aún así no había podido seguir sus movimientos. Eso por sí solo demostró lo aterrador que era realmente el poder de Vincent. Parece que nos has estado ocultando muchas cosas, dijo Alice lentamente. Vincent frunció el ceño y su mirada recorrió la habitación. Podía sentir que más monstruos acechaban en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Ahora no es el momento para esta conversación. Hay más líquers mutados aquí. Al oír esto, la expresión de Alice se endureció. Ya no se atrevía a bajar la guardia. Tenemos que salir de aquí, rápido. Instó Alice. Por esa puerta, deberíamos encontrar el ascensor a los niveles inferiores. Vamos. Ladró Vincent. Los tres se lanzaron hacia adelante. Curiosamente, los demás líquers mutados en la habitación no los persiguieron. Simplemente observaron cómo el trío se marchaba sin mover un dedo. Fue como si los líquers mutados hubieran adquirido cierto grado de inteligencia y se hubieran dado cuenta de que estos tres no eran objetivos fáciles. Y después de pasar por la habitación, entraron en un ascensor y descendieron rápidamente al núcleo de la colmena. Timbre.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron, lo que les recibió fue un espacio de estar inesperadamente lujoso. Las paredes, creadas mediante proyecciones holográficas de alta tecnología, simulaban hermosos campos abiertos, tan reales que era difícil distinguir que no eran reales. Parecía como si al salir se descubriera un cielo azul y nubes blancas. Si no fuera por el ascensor detrás de ellos, uno podría fácilmente confundir este espacio subterráneo con el mundo de la superficie. En el centro de la habitación había un sofá de cuero de aspecto caro. Allí estaba sentado tranquilamente un hombre bien vestido, bebiendo vino tinto. Este no era otro que el Dr. Alexander Isaacs, el verdadero poder detrás de Umbrella Corporation. Detrás de él, de pie y en silencio, se encontraba Albert Wesker. Al ver a estos dos, el rostro de Alice se oscureció levemente. Ella no esperaba que en realidad estuvieran escondidos allí en el fondo de la colmena. Alice, ¿y este caballero?, saludó Isaacs con una sonrisa. ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? ¿Te gustaría venir a tomar algo? Este es un champán blanc de Blanche de 1907. Exquisito. Isaacs. Gruñó Alice. Dame el antídoto contra el virus T. Pero Isaac se limitó a ofrecer una sonrisa tranquila y segura, con pleno control. Alice, sigues siendo tan ingenua. ¿De verdad crees que eres la única humana que se conectó perfectamente con el virus T? La expresión de Alice cambió. Tú, continuará. Comentario 1. Voto 1 restante. Capítulo 24. Capítulo 24. Vincent el descarado, presume y luego huye. Frente a Alice, el Dr. Isaacs rebosaba de absoluta confianza. Aunque ambos eran mutantes, su fuerza era indiscutiblemente superior. Alice, el suero que buscas está aquí, en mi mano. Pero la pregunta es, ¿cómo planeas quitármelo? Mientras hablaba, Isaac sacó un pequeño frasco de vidrio azul del bolsillo de su abrigo y comenzó a jugar con él. Fue el antídoto contra el virus T. El hombre sonrió mientras miraba a Alice, sin preocuparse en lo más mínimo de que ella pudiera atacar de repente. Justo cuando el gran jefe Isaacs disfrutaba de su arrogancia, Vincent, que estaba de pie en silencio junto a Alice, se movió de repente. La quietud se convirtió en una violenta tormenta. Un trueno pareció dividir la habitación. Auge. Un fuerte crujido se escuchó desde el suelo bajo los pies de Vincent mientras las baldosas de mármol se hacían añicos bajo sus pies. Y todo su cuerpo se disparó hacia adelante como una flecha lanzada desde un arco, lanzándose hacia Isaac como un trueno. Rápido. Demasiado rápido. Vincent había desatado toda su fuerza sin ninguna restricción. Ante este repentino ataque, incluso Isaacs, sentado tranquilamente en el sofá, no tuvo tiempo de esquivarlo a pesar de sus reflejos mejorados. Sin decir palabra, Vincent atacó con su espada. Un golpe mortal con intención letal. En un momento desesperado, Isaacs reaccionó instintivamente, lanzándose hacia atrás en un intento de evitar un golpe fatal. Para su crédito, logró evadir por poco el corte. Pero no salió ileso. Rebanada. La increíble fuerza de Vincent atravesó incluso el cuerpo reforzado de Isaacs. Aunque Isaacs logró esquivarlo, uno de sus brazos quedó en el suelo. Y resultó que era el mismo brazo el que sostenía el suero. Vincent ni siquiera miró a Isaacs mientras tomaba el frasco del aire y lo guardaba en el bolsillo. Wesker, de pie detrás de Isaacs, se lanzó hacia adelante como una sombra para interceptarlo. Se movía a una velocidad espeluznante, como un fantasma, casi demasiado rápido para que el ojo pudiera seguirlo. Pero no lo suficientemente rápido para Vincent. Fuera de mi camino. Con un gruñido bajo, Vincent atacó con un solo puñetazo, estrellándose directamente contra el Wesker que se aproximaba. Auge. Un golpe sordo resonó por la habitación. Wesker voló hacia atrás como una bala de cañón y se estrelló contra la pared, dejando una profunda abolladura en el concreto. Y el repentino giro de los acontecimientos dejó a Alice y Carlos completamente aturdidos. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ya había terminado. Isaac se estaba agarrando un hombro amputado. Wesker quedó inconsciente. Y el suero ya estaba en manos de Vincent. Alice y Carlos se quedaron mirando con incredulidad. Ese repentino estallido de poder de Vincent fue como presenciar a una bestia feroz despertar de su hibernación. Salvaje. Eficiente. Aterrador. Su sentido del tiempo era impecable. La emboscada se había ejecutado con perfecta precisión. Por supuesto, para Isaacs, el comportamiento de Vincent era completamente incomprensible. ¿Este mocoso simplemente atacó sin previo aviso? ¿No se suponía que primero habría un intercambio verbal?
¿Una ronda de discursos arrogantes de villano? Tú, Isaac se aferró el muñón del brazo, temblando con una mezcla de sorpresa y furia mientras miraba a Vincent, sin palabras. Vincent, ahora con el suero en la mano, finalmente se sintió a gusto. Con este frasco en la mano, su misión estaba completa en un 99%. Solo faltaba un último paso. Liberar el suero al aire libre y eliminar el virus T del mundo. Pero no aquí en la colmena. La colmena estaba demasiado aislada, enterrada bajo tierra. El suero no circulaba correctamente desde dentro. Metió el frasco en su bolsillo interior y miró a Isaac, que todavía estaba hirviendo de incredulidad. Déjame darte un consejo. Los villanos mueren por hablar demasiado. Con eso, Vincent no se molestó en acabar con Isaac. Él simplemente se giró para irse. Porque vio a Isaac tomando un arma. Y con el nivel de fuerza de Isaac, un arma de fuego aún podría representar una amenaza. Vincent no tenía ningún interés en arriesgarlo todo ahora que el objetivo estaba casi cumplido. No vale la pena. Alice, te dejo el resto a ti. Necesito salir y liberar el suero. Voy a salvar el mundo. Con esas palabras, Vincent se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a una Alice y Carlos completamente desconcertados. No había otra manera de describirlo. Vincent era absolutamente desvergonzado. Salió corriendo y arrojó el desastre en el regazo de Alice. Especialmente teniendo en cuenta que Isaac aún tenía mucho por pelear y Wesker podría levantarse en cualquier momento. Dejar a Alice atrás así. Eso fue pura traición. Por supuesto, Vincent no estaba demasiado preocupado. Después de todo, Alice era la protagonista de este mundo. Con el poder de la armadura argumental del protagonista, encontraría una solución. Al ver a Vincent desaparecer, Isaac rugió de rabia. Détenlo. Wesker, al oír la orden, entró inmediatamente en acción. Naturalmente, Alice no iba a quedarse de brazos cruzados. Se adelantó para bloquear a Wesker. El enfrentamiento local entre las potencias nativas había comenzado oficialmente. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 25. Capítulo 25. Misión completada, un regreso triunfal. Mientras Vincent Fox se alejaba de la colmena, los disparos y el combate resonaban a sus espaldas. No miró atrás, nada de eso importaba ahora. Su único objetivo en la zona de riesgo biológico había sido completar la tarea 3. Todo lo demás era irrelevante. Incluso si Alice perecía, no cambiaría nada. Una vez que su corte saliera de la zona, toda el área volvería a su estado original, como en todas las zonas prohibidas. En la zona de One Punch Man, Saitama permanece en la clase C para siempre. Nunca asciende sigilosamente a la clase B. Al salir al aire libre, Vincent vio los dos autobuses destartalados alejarse a toda velocidad. Habían sido conducidos por conductores aterrorizados que huían de una horda de zombies que se acercaba. Varios no muertos, atraídos por los vivos, se tambaleaban hacia él. Vincent no dudó. Arrojó el frasco de vidrio con el suero del virus T contra el asfalto agrietado. Con un único y estruendoso crack, el frasco se hizo añicos y su preciado contenido se dispersó en la brisa. En cuestión de segundos, el suero se extendió por la calle. Los zombies más cercanos se convulsionaron y se desplomaron como autómatas defectuosos. Sin el virus T que los sustentara, murieron al instante. La niebla se extendió rápidamente. La manada voraz que perseguía a los autobuses cayó en oleadas, una tras otra, como si los acechara una parca invisible, hasta que la calle quedó inundada de cadáveres. Dentro de uno de los autobuses que huían, los supervivientes observaban en un silencio atónito. En ese momento, una voz tranquila y mecánica resonó en la mente de Vincent. Felicidades. Has completado la tarea 3 y has salvado este mundo. Saldrás de esta dimensión en 10 segundos. Vincent se quedó paralizado. Había asumido que la misión solo terminaría una vez que todas las almas infectadas de la Tierra sucumbieran. En cambio, la liberación del suero fue suficiente. Una sonrisa curvó sus labios. Menos tiempo perdido, más eficiencia. Después de todo, si hubiera tenido que esperar la difusión global, el límite de un mes podría haber sido insuficiente. Ahora que el suero flotaba libremente, ningún virus podría escapar de su alcance. 19 y 8 y 3 y 2 y 1. En un destello de luz blanca, Vincent desapareció. Los supervivientes vieron el camino vacío donde él había estado y cayeron de rodillas, llorando e inclinándose como si una deidad hubiera descendido para salvarlos. A la salida de la zona prohibida, un grupo de instructores charlaba en el pabellón de descanso. De repente, sonó una campana.
Ya pasó una hora, nuestros estudiantes deben estar saliendo, dijo uno. Hicieron fila con anticipación. El tiempo dentro de una zona prohibida nunca se corresponde con el de la Tierra. Por mucho tiempo que uno permanezca, solo pasa una hora afuera. Así, aunque Vincent tardó apenas unos minutos en completar la tarea más difícil, regresó en sintonía con quienes habían soportado 30 días de entrenamiento. Momentos después, los supervivientes emergieron uno a uno del portal giratorio. Los primeros en aparecer iluminaron el borde de salida con una luz verde. Una ovación se elevó. Sí, nuestro estudiante obtuvo el verde. Excelente. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 26. Capítulo 26. Maestro, ¿ha regresado Vincent Fox? En la zona de riesgo biológico, las evaluaciones no se anuncian por voz. Tu desempeño se muestra como un brillo de color al salir. De peor a mejor. Gris, amarillo, verde, morado y rojo. El verde es un grado medio. Con razón la señora Ayes se echó a reír al verlo. Maestro. Dijo un estudiante corriendo hacia adelante con los ojos brillantes. Acababa de sobrevivir un mes de horrores, luchando contra criaturas mutantes y buscando comida y agua en esta pesadilla postapocalíptica. Bien hecho, dijo la señora Ayes, tranquilizándolo. Sé que tienes mucho que decir. No te emociones demasiado cuando todos hayan salido, regresaremos y hablaremos. Pero en cuanto el estudiante escuchó todos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Maestro, nuestro grupo se topó con una bandada de cuervos infectados. Morimos muchos, la sonrisa de la señora Ayes se congeló. Conocía de sobra el terror de las plagas de cuervos mutantes. Su rostro palideció, pero se obligó a mantener la compostura. Ve a descansar detrás de mí. Esperaremos a los demás. Los instructores cercanos la observaban con miradas comprensivas. La siguiente estudiante emergió. Una chica, sucia y conmocionada. Un resplandor gris la rodeó al cruzar el portal. Uno de los profesores reconoció su uniforme e hizo una mueca. Gay significaba desastre, un fracaso sin recompensa. Simplemente dijo: ven aquí. Hablaremos cuando los demás hayan salido. Bajó la cabeza. Nadie la culpaba. Había pasado casi todo el mes acurrucada en un sótano después de un ataque zombie, aterrorizada de salir. Su nota era pésima. Uno a uno, los estudiantes fueron saliendo, algunos radiantes de púrpura o rojo, otros apagados de amarillo o gris. La zona actuaba como un espejo revelador. La conducta en el aula no significaba nada allí. En este crisol de vida o muerte, solo los más valientes prosperaban. Momentos después, una hermosa niña apareció en el resplandor del portal y la luz era de un rojo brillante. ¿Una calificación roja? Excelente. Susurraron los instructores. ¿De quién es el estudiante? Preguntó otro. Por el uniforme, Autumn Summer de la Academia Warsaint, reconoció a alguien, señalando con la cabeza al instructor táctico Terry Ian. Ian se quedó boquiabierto. Un resplandor rojo dentro de la zona de riesgo biológico era casi inaudito. La Academia Warsaint contaba con los dedos de una mano a sus exalumnos con calificación roja. Ahora Autumn Summer se unía a sus filas. Esto emocionaría a su director en casa. Señor Ian, dé la bienvenida a su estudiante. Instó un profesor. Terry Ian se acercó rápidamente, radiante. Mientras tanto, al otro lado de la calle, Charles Hoe, instructor de la Academia Dios de la Guerra, observaba con expresión sombría. Mientras Ian felicitaba a Autumn Summer y la llamaba el orgullo de la Academia Warsaint, ella permaneció calmada por fuera, su mirada recorrió a la multitud hasta que no encontró ningún rostro amigable. Finalmente preguntó en voz baja. Maestro, ¿Vincent Fox ya ha regresado? Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 27. Capítulo 27. Una recompensa de talento sorpresa. Vincent Fox. Esta vez, Terry Ian había dirigido 3 clases con más de 170 estudiantes en total, y ni siquiera él pudo identificar inmediatamente a Vincent entre la multitud. Tras reflexionar un momento, resurgió una leve impresión. No creo que haya salido todavía, dijo Terry. Al oír esto, la expresión de Autumn Summer se ensombreció. Aunque sabía que nadie escapaba de un Licker, albergaba una leve esperanza de que tal vez ocurriera un milagro. Ahora que su maestra confirmaba lo contrario, sus ojos delataron un destello de tristeza. Gracias, maestra. Entiendo. Autumn Summer hizo una leve reverencia y se dirigió al área de descanso. Apenas se fue, un murmullo recorrió el grupo. El portal de otro estudiante brillaba con un rojo intenso, una calificación excepcional.
Era un miembro de la Academia Godslayer. Walter Wayne, siempre el hipócrita refinado, sonrió radiante mientras avanzaba, lanzando una mirada cómplice a Terry Ian al pasar. Mientras tanto, Vincent se encontraba solo en una cámara dimensional de color blanco puro, recibiendo las recompensas finales del dominio. Felicidades. Completaste la misión definitiva en tan solo 323 minutos y obtuviste la máxima calificación, te han otorgado 100 puntos de atributo de libre asignación. Has adquirido el talento sobrenatural. Llama ardiente. Al apagarse las campanadas, Vincent quedó bañado por un resplandor rojo. Al disiparse, sintió algo que ardía ferozmente en su Dancian. Al mismo tiempo, un recuerdo inundó su mente. La comprensión de la llama ardiente. Llama ardiente. Una forma de fuego mucho más ardiente que la llama normal. Su poder aumenta con la energía espiritual del usuario. Cuanto más fuerte es la mente, más devastadora es la llama. Sin poder contenerse más, Vincent levantó con entusiasmo ambas manos y concentró su voluntad y ¡puf! Un fuego furioso brotó de sus palmas. Las manos de un hombre común, inexplicablemente envueltas en llamas, visualmente espectaculares. Apretó el puño y golpeó. Auge. Una ráfaga de fuego se disparó como un misil, detonando en el aire con una llamarada cegadora antes de desvanecerse. Los ojos de Vincent brillaron de emoción. Este movimiento, realmente se parece al puño de fuego de Ace de One Piece. Es más débil solo porque mi energía espiritual aún está baja. Auméntalo y mi potencial superará al de Ace e incluso al del almirante Akainu. No estaba presumiendo. Sus nuevos recuerdos explicaban que, con suficiente energía espiritual, los usuarios de llama ardiente podían transformarse elementalmente como Akainu, ser inmunes a los ataques físicos y elevar la temperatura de sus llamas a niveles de núcleo solar. Entonces sería imparable y aunque eso demandaría una enorme energía espiritual. Es una lástima que Saitama Physique aumente su espíritu lentamente y solo se duplique en 3 meses, ni cerca de mis otras estadísticas, se le ocurrió una idea. Invertir los 100 puntos nuevos en Spirit. Nombre. Vincent Fox raza. Humana físico. 297 espíritu. 126-226, después de la asignación, fuerza. 301 agilidad. 291 linaje. Físico Saitama, despertado, talento sobrenatural. Llama llameante un verdadero monstruo de estadísticas. Vincent lo probó de nuevo, lanzando otro golpe de fuego. Auge. El cielo distante estalló en llamas, bañando la zona con una luz roja. La onda expansiva sacudió el aire como el impacto de un proyectil de RPG. Vincent se quedó boquiabierto al ver que esos 100 puntos de espíritu habían aumentado su poder mucho más allá de la primera prueba. Si se enfrentara a Autumn Summer y los demás ahora, probablemente podría derrotarlos de un solo golpe. Se permitió una sonrisa satisfecha. Se había abierto un nuevo mundo de posibilidades. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 28. Capítulo 28. Surge un caballo oscuro. Vincent Fox no pudo evitar sonreír ante el gran poder de su nuevo talento Flame. Parece que tendré que abordar más de estas zonas prohibidas en el futuro, pensó. Todos esos puntos de atributo gratis, directos al espíritu. El espíritu era la única debilidad de su físico Saitama hasta que existieron estas zonas para apuntalarlo. Tras aceptar todas sus recompensas, llegó el momento de regresar al mundo real. A su izquierda, una salida dimensional brillaba. Vincent se dirigió hacia ella. Y a la entrada de la zona 2, el profesor Walter Wayne, de la Academia de los Guerreros Divinos, estaba radiante. Esta vez, su escuela había obtenido 3 calificaciones rojas, las evaluaciones de mayor calidad, y todos habían obtenido importantes recompensas. Su tasa de supervivencia general también era la mejor. De los 144 estudiantes que ingresaron, 139 habían regresado. Una tasa de supervivencia del 97% en la zona 2 era casi inaudita. La zona 2 no era un parque temático. Para los recién llegados, era francamente peligrosa. En otras academias, una tasa de retorno del 80% se consideraba excelente. A algunas les fue mucho peor. La Academia Ala Azul, por ejemplo, había enviado 166 reclutas y solo 79 habían salido con vida. Tantas muertes a la vez habrían significado un duro castigo por parte del Ministerio de Educación, y de hecho, su instructor se desmayó al enterarse. Pobre Ala Azul, susurró un profesor. En serio. Su presidente podría dimitir en desgracia. Es la Academia de los Guerreros Divinos otra vez, refunfuñó otro. Siempre ganan. ¿Qué le vamos a hacer?
Nuestro presidente tiene buenos contactos, y solo admiten a los mejores héroes natos. Claro que su tasa de supervivencia es altísima. Aún así, la verdadera sorpresa es la Academia de los Santos Salvajes, añadió alguien. Suelen quedar últimos. Esta vez, produjeron varios jugadores con altas puntuaciones, incluso un semilla de los fuertes de grado rojo. Cuando casi se había cumplido la hora, los profesores se quedaron en silencio y miraron sus relojes. ¿Cuántos quedan, señor Lee? Preguntó uno. Unos 20. ¿Y aún no hemos visto al hijo del alcalde y la hija del alcalde? Eso no augura nada bueno. Cerca de allí, Walter Wayne se puso rígido al oír a los Santos Salvajes mencionar, especialmente, que Autumn Summer había regresado con una calificación roja. Claramente, estaba destinada a grandes cosas. Una calificación roja otorgaba 80 puntos de atributo gratis. Si todos se convertían en fuerza, uno podía convertirse en una potencia bruta de la noche a la mañana. Con tal poder, la siguiente zona prohibida sería pan comido, desatando una espiral ascendente sin fin. Por el contrario, una mala puntuación inicial te sumía en una espiral descendente, haciendo que cada zona subsiguiente fuera más letal. Cualquiera que consiguiera rojo en la zona 2 era aclamado como un semillero de los fuertes. La mente de Walter daba vueltas. Podría sugerir discretamente a la administración de la academia que reclutaran a Autumn Summer. La caza furtiva de prodigios era común en las escuelas prestigiosas. Si Terry Ian la perdía, su carrera podría no recuperarse jamás. Mientras reflexionaba, Walter recorrió el área de descanso con la mirada y distinguió fácilmente a Autumn Summer. Su belleza etérea siempre llamaba la atención. Sin embargo, su mirada permanecía fija en la entrada de la zona 2, absorta en sus pensamientos. Un grito repentino partió el aire. Alguien está saliendo. ¿Qué es ese brillo? ¿Dorado? ¿Oro? ¿Qué nivel de evaluación es ese? Recuerdo que el grado más alto, según la leyenda, es el oro. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 29. Capítulo 29. Vincent, ¿puedo sentarme aquí? De repente, los profesores comenzaron a murmurar entre sí, con rostros llenos de asombro. A la entrada de la Dimensión 2, apareció una figura solitaria. El último estudiante en emerger con vida. Vestido con el uniforme de la Academia Godslayer, era el centro de todas las miradas. El portal de entrada estalló en una deslumbrante luz dorada al salir. ¿Dorado? Exclamó un profesor. La leyenda dice que el oro es la misión con mayor calificación. Un silencio de asombro se apoderó de la multitud. Nadie había visto una calificación de oro hasta hoy. Estaban presenciando un acontecimiento histórico. Todas las miradas fijas en el último estudiante. Vincent Fox. Sin importar el futuro de Vincent, hoy había establecido un nuevo récord. Su nombre resonaría en todo el mundo. De ahora en adelante, cualquiera que mencionara la misión de mayor rango mencionaría su nombre primero. Uno a uno, los autobuses retumbaron en el camino a casa. Habían salido llenos, pero ahora muchos iban casi vacíos. Dentro, reinaba un silencio silencioso, una pena no expresada por los compañeros que habían perdido. Esta misión los había transformado a todos. Algunos habían decidido abandonar la escuela, temerosos de no sobrevivir a otra dimensión. Otros emergieron con más determinación que nunca. En un autobús, Vincent se sentó solo en la última fila. Percibió las miradas furtivas de sus compañeros, pero no le importó. Causar revuelo y llamar la atención era natural después de una hazaña como la suya. Con los ojos cerrados, parecía descansar, pero en realidad estaba planeando cómo dar un giro a su historia. De vuelta en el campus, las preguntas lo asaltarían. ¿Cómo había conseguido la primera calificación de oro? Sabía que admitir la verdad de que había completado la misión más difícil en poco más de 5 horas solo generaría sospechas y problemas. Necesitaba una mentira. Estaba sopesando sus opciones cuando una voz clara y suave lo llamó por su nombre. Vincent abrió los ojos y vio a Autumn Summer de pie junto a él, con una mirada seria e inquebrantable. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó ella, señalando con la cabeza el asiento vacío a su lado. Los compañeros que presenciaron la escena intercambiaron miradas de asombro. El venerado monitor de la clase pedía sentarse junto a Vincent Fox. No solo se había ganado la calificación de oro, sino que también se había ganado su favor. Los celos se encendieron en los ojos de muchos chicos. Pero los sentimientos de Autumn no tenían nada que ver con su calificación. Claro, dijo Vincent, haciendo un gesto. Captó la extraña mirada en sus ojos, pero decidió ignorarla. Por ahora, su único objetivo era hacerse más fuerte.
En un mundo tan peligroso, no había tiempo para el romance a menos que, quizás, alguien quisiera perseguirlo. Autun se sentó en silencio, y Vincent tampoco dijo nada. Cabalgaron en un silencio amistoso durante un largo rato, hasta que Autun finalmente susurró. Vincent, gracias. Estaba a punto de despacharla con una respuesta superficial. Después de todo, tenía mentiras que inventar cuando Autun se sonrojó y agregó. No olvidaré lo que hiciste por mí. Dicho esto, se puso de pie y, con las mejillas aún sonrojadas, se apresuró a sentarse en un asiento delantero, dejando a Vincent parpadeando por la sorpresa. Vicente Fox. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 30. Capítulo 30. Los líderes escolares pierden la cabeza. Vincent Fox descubrió un pequeño trozo de papel escondido en el asiento que Autun Summer había dejado libre. Lo desdobló y sonrió, mirando su número de teléfono, garabateado con precisión. Se lo guardó en el bolsillo, decidiendo que si llamaba o no dependería enteramente de su humor. Al fin y al cabo, con su físico de Saitama, jamás sería el objeto predilecto de nadie. Otros se pelearían por ser su objeto predilecto. Terry Ian, sentado en el asiento del copiloto, miraba a Vincent por el retrovisor. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al recordar su juventud. La ignoró, concentrándose en el chico cuyo comportamiento tranquilo en clase ocultaba un talento extraordinario. Si no hubiera sacado a Vincent de la Dimensión 2, otros instructores habrían luchado con uñas y dientes para reclamarlo, destrozando el frágil orgullo de la Academia Godslayer. De vuelta en el campus, el bullicio era ensordecedor. 3 estudiantes con calificación roja ya daban a la Academia Godslayer el derecho de alardear, pero ahora la calificación de oro de Vincent, un logro que se rumoreaba en las leyendas, enloquecía a todos los administradores. La mirada de envidia atónita de Walter Wayne solo alimentó la satisfacción de Terry. Sintió una oleada de alegría malsana, atenuada por la ansiedad. En cuanto se corriera la voz, las universidades rivales colmarían a Vincent de becas, contratos e incluso peticiones oficiales para ficharlo. Terry era un simple instructor táctico. Solo el director podía resistir con firmeza tal presión. A las 5, los autobuses se detuvieron. Terry bajó primero y gritó. Todos, por favor, quédense en el campus esta noche. Hemos organizado un banquete en la cafetería, coman y luego vayan directos a sus dormitorios. Sin esperar respuestas, corrió hacia el edificio de administración, con la intención de informar al director en persona y entregarle la lista de los desaparecidos en la Dimensión 2. Dentro de la abarrotada sala de conferencias, el director, el subdirector, el decano de estudiantes y los miembros de la junta intercambiaron miradas emocionadas. Una sola calificación roja era excepcional. Una calificación dorada, sin precedentes. Que una escuela pequeña como Godslayer Academy produjera 2 supervivientes así tenía a la directiva entusiasmada. Cuando Terry entró, el director se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes. Los miembros de la junta se inclinaron hacia adelante, imaginando ya campañas de reclutamiento, becas e incluso una placa conmemorativa en el vestíbulo. Su escuela, que no era la favorita, se había convertido, en una sola tarde, en la comidilla del país. Y en el centro de todo estaba Vincent Fox, el creador de historia, el rompedor de récords y el estudiante que ahora todas las academias codiciarían. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 31. Capítulo 31. Comienza la caza furtiva. Ah, ya llegó Terry. Saludó el director al entrar Terry Ian. Gracias por todo su esfuerzo. Por favor, siéntense y tomen un té. Terry se dirigió a su silla, pero no se sentó. No hay tiempo para el té, señor. Debo informarles de inmediato. El director arqueó una ceja. ¿Tan urgente? Terry asintió con gravedad. En el portal de la Dimensión 2, si no hubiera intervenido, los instructores de otras escuelas habrían acudido a reclutar a Vincent en el acto. Vincent acaba de establecer un nuevo récord mundial. Si lo fichan, la Academia Godslayer no solo perderá a un estudiante estrella. Nuestra reputación sufrirá un golpe catastrófico. Los miembros de la junta intercambiaron miradas de preocupación. Desde la llamada de Terry, habían estado encerrados en esta reunión de emergencia, ideando todo lo posible para retener a Vincent. Sabían perfectamente lo descarados que podían ser los profesores rivales. El director de la escuela, el señor Lee, intervino con escepticismo. De acuerdo, pero dejando de lado los récords. El vínculo de Vincent con un héroe de rango C no es precisamente una señal de potencial ilimitado. ¿De verdad vale la pena todo este esfuerzo? Los ojos de Terry brillaron. Presidente Lee, un combate heroico es solo el comienzo. No define el verdadero talento.
Y cuando esa estudiante de rango rojo fue atrapada por un Licker, Vincent arriesgó su vida para salvarla y luego escapó. Se hizo un silencio atónito. Los Lickers eran conocidos depredadores de piel dura, feroces y rapidísimos. Salvar a alguien de uno y luego evadirlo solo, era casi increíble. Entonces, Vincent no solo sobrevivió, sino que además superó en armamento a un Licker. Preguntó otro director con voz asombrada. Exactamente, confirmó Terry. Para más detalles, habla con el monitor de la clase 3, el mismo estudiante que obtuvo esa calificación roja. Asentimientos de admiración recorrieron la sala. El señor Song, funcionario jubilado del Ministerio de Educación y miembro de la Junta Directiva, se inclinó hacia adelante. Un estudiante así merece más que elogios. Permítanme aprovechar mis contactos para cortar cualquier intento oficial de captación de estudiantes. El director sonrió radiante. Gracias, Elder Song. Esa noche, después de cenar, Terry acompañó a Vincent a la oficina del director. Este lo atendió con mimos como un abuelo orgulloso, ofreciéndole té y refrigerios. Luego anunció. Con efecto inmediato, te exoneramos de toda matrícula y cuotas. Además, recibirás una beca anual de $200.000. Queremos que te concentres por completo en desarrollar tus habilidades y en mantener a la Academia Godslayer orgullosa. Vincent le dio las gracias con una media sonrisa. Sabía exactamente por qué estaban tan ansiosos. Le hizo un gesto tranquilizador al director, pero dejó la puerta abierta. Si la Academia Godslayer alguna vez lo decepcionaba, se marcharía sin dudarlo. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 32. Capítulo 32. ¿También tienes el talento de la llama? Al salir de la oficina del director, Terry Ian acompañó a Vincent Fox de vuelta a los dormitorios. Claro que no se trataba de escoltarlo. Vincent era más que capaz de encontrar su propio camino. Todos sabían que Ian tenía algo en mente. Efectivamente, poco después de pasar el edificio de la facultad, Ian rompió el silencio. Vincent, ¿puedes decirme cuántos puntos de atributo sin asignar recibiste como recompensa en la zona 2? 100, respondió Vincent. Asintió Ian pensativo. 100, ¿eh? Una calificación morada otorga 60 puntos, una roja da 80 y dudó un momento y luego preguntó. ¿Dónde los colocaste? Todo en fuerza de voluntad, respondió Vincent con sinceridad. ¿Fuerza de voluntad? Preguntó Ian con el ceño fruncido, sorprendido. ¿Por qué fuerza de voluntad? No digo que no sea importante, pero para los novatos que empiezan, se necesita fuerza, o incluso agilidad o constitución. Maestro, elegí fuerza de voluntad porque Vincent hizo una pausa y luego levantó la mano. En el siguiente instante, una explosión de llamas surgió de su palma con un agudo silbido. Ian casi saltó del susto. El talento de la llama. Sus ojos se abrieron de par en par y se enrojecieron de emoción. En este mundo de poderes extraordinarios, un talento sobrenatural era bastante raro, pero un talento ofensivo como llama era especialmente apreciado. ¿Tú, completaste la tercera tarea más difícil? Exclamó Ian con el corazón latiendo con fuerza. Solo la tercera tarea de la zona 2 prometía una recompensa por talento. Si Vincent realmente la hubiera completado, eso lo explicaría todo, aunque pareciera casi imposible. Claro que no. Vincent negó con la cabeza apresuradamente. Elegí la primera tarea. Obtuve el talento llama solo porque obtuve la calificación más alta. La propia zona me dijo que las calificaciones más altas conllevan una pequeña probabilidad de obtener una recompensa adicional. Tuve suerte, añadió con una sonrisa modesta. Vincent sabía que no debía admitir que había superado el desafío más difícil. Tal confesión atraería una atención indeseada. En este mundo, alguien con la capacidad de leer la mente podría obligarlo a decir la verdad, revelando no solo su físico Saitama, sino también, potencialmente, que era un viajero en el tiempo de otro mundo. Ya veo, Ian le creyó. Racionalmente, no tenía sentido que un novato conquistara el desafío máximo, pero obtener la calificación más alta explicaba el talento extra. Aún así, dijo Ian con genuina admiración, eres impresionante. La llama es un poder con el que todos sueñan. Solo una llama común y corriente, restó importancia a Vincent, pero la zona me dijo que su fuerza está ligada a mi fuerza de voluntad. Por eso invertí 100 puntos en fuerza de voluntad. Omitió mencionar que esta llama era en realidad el talento llama ardiente, mucho más potente. Mejor dejar que todos asuman que su potencia de fuego provenía de este talento, manteniendo a salvo su secreto de Saitama. Tomaste la decisión correcta, murmuró Ian, con la mirada perdida mientras observaba a Vincent.
Un talento sobrenatural, que se obtiene con tanta facilidad. Se sacudió. Todavía no puedo creer que la máxima calificación implique una recompensa extra, murmuró. Vincent levantó una mano para disipar cualquier duda. La zona me advirtió. Las recompensas extras son muy escasas. Simplemente tuve suerte. Él ya estaba preparando su explicación para los futuros ganadores que podrían no conseguir un talento para que nadie lo acusara de mentir. Ya que tienes a Flame, de ahora en adelante, cualquier punto nuevo que consigas, deberías invertirlo primero en fuerza de voluntad. Y. La voz de Ian temblaba de emoción al mirarle a Vincent a los ojos. Con Flame, tus rivales potenciales son aquellos con talentos de héroe de rango S. Vincent, quiero que estés a salvo. Tu vida es más importante que cualquier otra cosa. Date tiempo para crecer. Creo que te convertirás en una verdadera potencia. Espero con ansias ese día. Vincent asintió solemnemente. Lo comprendía bien. La verdadera fuerza no residía solo en el talento innato, sino en sobrevivir, aprender y crecer. Morir a medias era convertirse en una tragedia, no en un héroe. Comentario. Voto 1 restante. Capítulo 33. Capítulo 33. Un guerrero que quiere ser mago. Al revelar su talento de llama, Vincent Fox tenía dos objetivos en mente. Primero, encajaba con el rol que quería desempeñar. En este mundo, los talentos sobrenaturales a distancia se llaman magos o lanzadores de conjuros. Si Vincent se presentaba como mago, podía mantenerse a la defensiva en combates grupales y lanzar bolas de fuego, ocultando su verdadera fuerza. Cualquier ingenuo que intentara acercarse a él descubriría rápidamente que su físico Saitama guardaba muchos más ases bajo la manga. En segundo lugar, hizo que la escuela lo tomara aún más en serio. Basta con mirar la cara del entrenador Terry Ian ahora mismo. Por cierto, dijo Ian de repente, mañana viene un equipo de pruebas. Asegúrate de demostrar lo que puedes hacer. ¿Quiénes son? Preguntó Vincent. Un equipo enviado para evaluar a todos los novatos que sobrevivieron a la zona 2, explicó Ian. Miden cuánto poder adquirieron y luego emiten una clasificación oficial. Cuanto más alta sea la clasificación, más ventajas obtendrán. Vincent se animó. ¿Qué clase de ventajas? Ian sonrió. Normalmente, una beca mensual en efectivo. Pero para un talento prometedor como tú, existen privilegios especiales, como una exención de inmunidad por única vez. ¿Renuncia a la inmunidad? Ian asintió. Si alguna vez infringes la ley, salvo por homicidio culposo o causar caos público, puedes invocar esto una vez para evitar un proceso penal. Incluso puedes usarlo para exonerar a otra persona de una sola ofensa. Vincent estaba atónito. ¿Inmunidad criminal a petición? Incluso una sola vez, era indignante. Supuso que la opinión pública debía de odiar la idea, pero la nación necesitaba héroes fuertes, así que se habían esforzado mucho por cortejarlos. Así que nada es gratis, insistió Vincent. Si hago uso de tal privilegio, el Estado esperará algo a cambio, ¿no? Cierto, dijo Ian con una sonrisa irónica. Después de usarlo, te reclutarán en una división especial del gobierno. No hay problema en tiempos de paz, pero cuando el país enfrenta una crisis, debes responder a la llamada, o el escuadrón de ejecución, compuesto por héroes de primera categoría, vendrá a por ti. Vincent asintió, sin sorprenderse. Ese quid pro quo tenía sentido. Habían llegado a la puerta del dormitorio. Sube, dijo Ian, descansa un poco. Yo regresaré. Gracias por la explicación, entrenador, dijo Vincent y luego entró. Ian observó hasta que la figura de Vincent desapareció, luego se dio la vuelta y regresó rápidamente a la oficina del director para compartir la noticia del talento llama de Vincent. Como era de esperar, el director se emocionó aún más y se determinó aún más a mantener a Vincent en la Academia Godslayer. De vuelta en su habitación, los compañeros de Vincent lo rodearon, ansiosos por conseguir ayuda en el futuro. Logró responder con cortesía antes de refugiarse en la intimidad de su cama, aún preguntándose si podría convencer a Ian de que le consiguiera una habitación individual. El pobre aspirante a mago todavía no había llamado a la chica que esperaba su número hasta pasada la medianoche. A la mañana siguiente a las 9, todos los estudiantes de primer año se reunieron nuevamente en el campo de deportes para revisar su expedición a la zona 2. El director elogió a Vincent Fox y Autumn Summer y luego le cedió la palabra al equipo de evaluación que esperaba. Comentario. Voto 1 restante. Capítulo 34. Capítulo 34. Esta clase de primer año no tiene esperanza. En el campo deportivo de la escuela, los estudiantes de primer año de 3 clases formaban 3 filas ordenadas, esperando sus pruebas de fuerza.
Una maestra subió a la plataforma con una lista. Escucha. Cuando te llame, sube rápido para tu examen. ¿Entendido? Sí. Respondieron los estudiantes al unísono, y sus voces resonaron por todo el campo. Los corazones latían con fuerza. Quienes habían destacado en la zona prohibida rebosaban confianza, mientras que los desafortunados que habían tenido un rendimiento bajo parecían intranquilos. Pronto comenzaron las pruebas. Ethan Lee. Un chico robusto se adelantó y subió los escalones del escenario. El probador preguntó: Ethan, ¿dónde asignaste los puntos de atributo que ganaste en la zona? Todo a la fuerza. Respondió Ethan. El probador lo condujo a la máquina de fuerza de golpe. Muy bien, dalo todo. El puño de Ethan golpeó el sensor. Ruido sordo. La lectura digital cambió rápidamente y luego se congeló en 359. La multitud exclamó con asombro. ¿359? ¿Qué comió, dinamita? Eso es una locura. Tiene el triple del poder de un humano normal. En este mundo, la máquina de puñetazos mide la fuerza bruta. Un puñetazo potente de una persona promedio ronda los 100, y un luchador fuerte podría alcanzar los 200. Los 359 de Ethan lo sitúan entre los verdaderos pesos pesados. Ese es el milagro de la zona prohibida. Un chico común se convirtió en guerrero en cuestión de horas. Vincent Fox observaba intrigado. Me pregunto cuál sería mi puntuación, podría destrozar la máquina. El examinador selló el expediente de Ethan con un rango E, el nivel más bajo de fuerza mejorada. Una voz gritó: lleva este informe al ayuntamiento para reclamar tu medalla de rango E. Recibirás un estipendio mensual de 500 créditos. Ethan sonrió radiante y bajó. 500 créditos no es mucho, pero la medalla es una insignia de honor donde quiera que vaya, la gente lo respetará. A continuación, Sofía Lewis, una pausa mientras el examinador leía su puntuación. 226, sin rango. Sofía bajó la cabeza al volver a la fila. Grace Wayne, 255 sin rango. Lucas Sunmi, calificación integral de 403. E-rank. Emma Lee, 337 y una carrera de 100 metros en 8 segundos E-rank. Mason Lewis, rango E391. Uno tras otro, los estudiantes de primer año de la Academia Wayne aparecieron con rango E. Ninguno se había atrevido a invertir en agilidad o constitución, así que se apoyaban en fuerza. En cambio, en la Academia Godslayer, cada estudiante poseía un talento heroico, lo que les daba muchas más opciones. Mientras Vincent observaba, los profesores que estaban cerca menearon la cabeza con decepción. Esta clase ha sido puesta a prueba por docenas, y aún no hay un solo rango de... Sí, es una pena. Cada corte parece más débil que la anterior. Mientras tanto, los estudiantes de último año observaban desde los alféizares de las ventanas, riéndose disimuladamente. ¿Son todos de rango E? ¿Cómo sobrevivieron a la zona? Si entrara ahí ahora mismo, acabaría con todos los monstruos. Lástima que solo tienes una oportunidad. No presumas que fuiste tú quien se orinó encima del primer zombie. ¿Recuerdas? Te salvé el trasero. Uf, deja de mencionar eso. Pero en serio, este lote es terrible. Escuché que hay uno que destacó. No estoy seguro de quién es. Espera y verás si la noticia de Vincent Fox y Autumn Summer no se había difundido más allá de unos pocos conocedores, por lo que la mayor parte de la escuela aún no lo sabía. Lo próximo es otoño-verano. En cuanto sonó su nombre, todos se pusieron firmes. Autumn Summer dio un paso al frente, con una reputación ya legendaria. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 35. Capítulo 35. El siguiente es Vincent Fox. Wow, es preciosa y tiene esa figura. Esa cara por sí sola podría estar entre las 3 mejores de toda la escuela. No esperaba semejante victoria entre los novatos. Yo la pido, nadie más puede ir tras ella. Ja. ¿Crees que la has reclamado? Competencia justa, ¿entiendes? Los estudiantes de último año estallaron en susurros y abucheos cuando Autumn Summer subió al escenario. Su entusiasmo no se debía al respeto por su habilidad, sino a la admiración por su belleza. Sin embargo, la verdadera pregunta en la mente de todos era: ¿cómo iría su prueba de poder? Todos sabían que Autumn había obtenido una evaluación de tarea de rango rojo en la zona prohibida, uno de los mejores resultados posibles. Ahora esperaban a ver cómo se traducía eso en las clasificaciones oficiales de fuerza. Un probador se acercó con un portapapeles. Bienvenida. Cuéntame cómo asignaste tus puntos de atributo de la zona. Autumn respondió claramente.
La mitad en fuerza y el resto dividido equitativamente entre mental y agilidad. Sus elecciones reflejaban su constitución de arquero. Alta mentalidad para agudizar el enfoque y los sentidos, buena fuerza para tensar el arco y agilidad decente para la movilidad y la supervivencia. El probador arqueó una ceja. ¿Tienes algún talento o habilidad especial? Autun negó con la cabeza. No logré conectar con ningún héroe ni ningún don sobrenatural, pero llevo disparando desde la primaria. Mi tiro con arco ya es de primera. La sala vibraba. Un arquero de rango A es un verdadero maestro. Muy bien, dijo el probador, señalando la máquina perforadora. Vamos a comprobar tu fuerza. Autun se acercó, apretó el puño y golpeó el sensor. La pantalla pasó a 522. Se oyeron jadeos y silbidos. Dado que solo la mitad de sus puntos se destinaban a fuerza, su poder puro era asombroso. Con razón había impresionado a todos. El evaluador consultó su historial. Dime, ¿qué evaluación de tarea obtuviste en la zona? Rojo, confirmó Autun. El probador abrió los ojos de par en par. Rápidamente pasó a comprobar su velocidad al correr, incluso colocó dianas y le hizo disparar flechas a través de placas de acero, atravesando cada disparo la diana. Al terminar, Autun Summer recibió una calificación general de fuerza D, justo por debajo del rango C en su sistema de clasificación, E, D, C, B, A, S. Una D más es excepcional, especialmente para un estudiante de primer año sin un don innato. Un silencio se apoderó de la multitud. Incluso los estudiantes de último año más valientes estaban asombrados. ¿D? ¿Estás bromeando? No hay error. Acaba de golpear a 522 y luego lanza flechas que atraviesan limpiamente ese objetivo de acero. Ella no es solo una belleza, también es una bestia. Conseguir una D más en la primera carrera, eso es casi inaudito aquí. Apuesto a que su evaluación de zona estaba por las nubes. Sabía que la chica que me gustaba sería algo especial. Oye, Chen, dijiste que se corrió la voz sobre una novata ruda. Debe ser ella, ¿verdad? Claro que sí, aunque al principio oí que era un chico. En medio de sus charlas, las pruebas continuaron, con más resultados de rank y algunos estudiantes de primer año no clasificados avanzando. Después de una docena de nombres más, sonó la voz del locutor. El siguiente es Vincent Fox. Comentario 1. Comentario. Voto 1 restante. Capítulo 36. Capítulo 36. Impactando a todo el campo. En el momento en que llamaron su nombre, Vincent Fox subió al escenario con pasos pausados. Podía sentir cómo innumerables ojos se posaban sobre él. Pero a Vincent no le importó. ¿Y qué si se quedaban mirando? No era como si fuera a perder un trozo de carne. Al llegar a la plataforma, el evaluador preguntó. ¿En qué atributo invirtió sus recompensas de la zona prohibida? Todo en el espíritu, respondió Vincent con calma. El evaluador parpadeó, sorprendido. ¿Todo en el espíritu? Generalmente eso solo significaba una cosa. ¿Has despertado un talento sobrenatural, no? Preguntó el evaluador, intrigado. Vincent asintió. Sí. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de talento? ¿Me lo puedes mostrar? Preguntó el evaluador, con curiosidad. Por supuesto. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Vincent levantó su mano derecha y activó su voluntad. ¡Fu! Una bola de fuego feroz se encendió en su palma. El evaluador se estremeció instintivamente. Y luego se quedó congelado en shock. Él no estaba solo. Todas las personas presentes, incluidos los estudiantes de último año que observaban casualmente desde las ventanas del edificio académico cercano, estaban atónitos. Todo el campo quedó en silencio, ni siquiera se oía el canto de un pájaro ni el susurro del viento. Todo el mundo estaba tambaleándose. No es que los talentos sobrenaturales fueran algo inaudito pero alguien que poseyera uno no debería existir en un lugar tan desconocido como este. Si este fuera Godslayer, nadie estaría tan sorprendido. ¿Él tiene un talento de fuego? Espera, no me digas que completó la tarea 3. La misión más difícil. Los jadeos resonaron entre los estudiantes. Incluso los veteranos de último año estaban conmocionados. Muchos de ellos habían afrontado innumerables viajes a las zonas prohibidas sin haber adquirido jamás una habilidad sobrenatural. El campo se convirtió en caos y se alzaron voces de incredulidad y asombro. Todos en silencio. En ese momento crucial, el decano subió a la plataforma, micrófono en mano, y se dirigió a la multitud. Vincent Fox no eligió la tarea 3, la más difícil. Como la mayoría de ustedes, completó la tarea 1. Sin embargo, Vincent nos ha demostrado algo notable.
Cuando uno recibe la calificación más alta en la misión, existe una pequeña posibilidad de desbloquear un talento sobrenatural. Por eso os animo a todos a entrenar duro y esforzaros por seguir los pasos de Vincent Fox. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. ¿Un talento extra para una calificación de primer nivel? ¿Podría ser eso cierto? Después de todo, no había forma de verificarlo, solo una persona había recibido el grado de misión más alto. Naturalmente, todo lo que dijo y se convirtió en verdad. Aún así, el discurso del decano reavivó la esperanza en muchos corazones. Si un estudiante normal podía lograrlo, quizá ellos también. Quizás no estuvieran condenados a ser siempre más débiles que quienes nacieron con el don de un héroe. Una chispa se encendió en sus ojos. Bajo el escenario, Autumn Summer observaba a Vincent con sorpresa que poco a poco dio paso a una sonrisa radiante. Ella estaba genuinamente feliz por él. «Y señor, ¿podemos proceder con la prueba ahora?», preguntó Vincent con indiferencia en el escenario. «Ah. Ese sí. Claro». El evaluador volvió a concentrarse. «Ya que has despertado un talento sobrenatural, probaremos su capacidad destructiva directamente». Tomó un objetivo humanoide ficticio y lo colocó. «Golpéalo con toda tu potencia». Vincent asintió. Se concentró y luego lanzó un puñetazo fulminante con su característico puño de fuego. Auge. Una ola de fuego abrasador salió disparada de su mano como si fuera un misil y golpeó al muñeco de lleno. Las llamas explotaron hacia afuera formando un infierno brillante. El maniquí quedó destrozado, hecho añicos, y sus restos aún ardían y crepitaban en el suelo. La onda expansiva dejó atónita a la multitud. Incluso el evaluador quedó asombrado. El campo estalló de asombro. Momentos después, el evaluador echó un vistazo a la destrucción y luego confirmó su evaluación. Poder destructivo de rango C. Miró a Vincent con incredulidad. Pensar que esto fue después de una sola expedición a la zona 2 y habilidad de combate de rango C tan pronto. Ni siquiera los novatos más elitistas de Godslayer la alcanzaban tan pronto. Solo quienes se habían fusionado con éxito con un talento heroico de rango S podían rivalizar con ella. Vincent Fox, esta es tu certificación oficial de poder. Preséntala en el ayuntamiento para recibir tu medalla de fuerza. Como poseedor de un talento sobrenatural de rango C, recibirás un estipendio mensual de 3000 créditos, además de otras ventajas, y dijo el evaluador, y de repente le entregó una tarjeta, es mi contacto. Si alguna vez tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en contactarme directamente. Sonrió, cortésmente hasta el punto de la adulación. Fue genuino. Cualquiera con ojos podía ver que, si Vincent seguía en el buen camino, estaba destinado a convertirse en una leyenda. Forjar lazos con él ahora podría traer increíbles beneficios en el futuro. Vincent sonrió levemente y asintió amablemente. Gracias. Aceptó los documentos y la tarjeta. Había demasiada gente mirando y rechazar la tarjeta de plano parecería arrogante. Y Vincent no era del tipo arrogante. Si realmente te encanta esta historia, deja una piedra de poder y una reseña para alimentar la aventura. Comentario 0 comentario. Voto 1 restante. Capítulo 37. Capítulo 37. Zona prohibida 3, el mundo de los espíritus y los no muertos. Ese es. Anoche oí que obtuvo la calificación más alta en la zona prohibida 2. Resulta que es cierto. Lo que más me sorprendió fue que la calificación más alta puede incluso otorgar una recompensa por talento adicional. Sí, no tengo idea de cómo lo logró. ¿De verdad son tan aterradores los nuevos? ¿Con un rango C? Mientras no ocurra nada inesperado, el futuro de ese niño es ilimitado, jefe, ¿deberíamos intentar incorporarlo al consejo estudiantil? Sin duda. Un talento así merece una excepción. Y no te olvides de esa chica con esa increíble habilidad con el arco. Ella también está calificada. Ja. Parece que alguien tiene algo más en mente que reclutar, ¿no? Siempre me das pistas, jefe. Algunos estudiantes de último año estaban parados en el borde del campo, observando casualmente a los estudiantes de primer año mientras chismorreaban entre ellos. Y 3 días después. Durante ese tiempo, Vincent Fox tuvo que lidiar con un flujo constante de acoso. Casi cada hora, recibía una nueva llamada telefónica invitándolo a trasladarse a algún lugar mejor. Vincent no tenía idea de cómo se filtró su número. Harto del zumbido ininterrumpido, finalmente apagó su teléfono por completo. Hoy marcó el inicio de un nuevo plan de estudios. A partir de ahora, los instructores comenzarán a enseñar sobre la zona prohibida 3.
Vincent sinceramente lo esperaba con ansias. Había escuchado rumores durante un tiempo de que en la zona 3 había zombies, pero no estaba seguro de si se trataba de los clásicos muertos vivientes tambaleantes o de algo sacado de una obra de ficción específica. A las 9 de la mañana, todos los estudiantes se reunieron en el aula, esperando su lección. Como de costumbre, el profesor Charles Joe fue su instructor. Dim lim lim. Sonó el timbre de la clase y el profesor Joe entró llevando una gruesa pila de libros de texto. Monitor de la clase, por favor reparta esto, dijo. Autumn Summer dio un paso adelante para distribuir los libros uno por uno. Sin embargo, cuando llegó al escritorio de Vincent, su expresión cambió notablemente, incluso enojada. Ella definitivamente estaba enojada con él. Después de todo, ella le había dado su número y habían pasado 3 días y no había llamado ni enviado un solo mensaje. Por primera vez en su vida, la gran belleza Autumn Summer se sintió ignorada. Ruido sordo. Ella dejó caer el libro con fuerza sobre el escritorio de Vincent, fulminándolo con la mirada antes de continuar caminando por la fila. Vincent parpadeó confundido, sin saber qué había hecho para ofenderla. Pero en el momento en que tuvo el libro de texto en la mano, rápidamente olvidó el encuentro y con entusiasmo lo abrió para comenzar a leer. En la primera página había una ilustración. Representaba una aterradora criatura humanoide con rostro azulado, colmillos feroces y un gruñido grotesco. La figura vestía el atuendo oficial de un oficial de la dinastía Qin, exudando una aura misteriosa y arcaica. Era un Jiangxi, un vampiro saltador. Vincent entrecerró los ojos. Me pareció extrañamente familiar. Y una vez que todos los libros fueron distribuidos, el profesor Joe levantó la voz. Las mismas reglas de siempre. No pierdan ni dañen sus libros de texto. Una vez que completen la zona prohibida 3, los recogerán y les serán devueltos. ¿Entendido? Sí, señor. Corearon los estudiantes. Entonces comencemos. El profesor Joe se aclaró la garganta y comenzó la conferencia. La zona prohibida 3 es un mundo de fantasmas y monstruos sobrenaturales. Encontrarás Jiangxi y espíritus vengativos. En comparación con los zombies de la zona 2, las criaturas de la zona 3 son mucho más peligrosas. Incluso más letales que los Lickers. Deben tener mucho cuidado y entrar siempre en equipo. Ahora, repasemos las características de un Jiangxi. Abran sus libros de texto por la primera página. Los Jiangxi son criaturas míticas, arraigadas en el folclore antiguo. Se dice que son cadáveres reanimados, que cobran vida gracias a una acumulación de energía yin mortal. Carecen de humanidad y razón, y se alimentan exclusivamente de sangre. Todos los estudiantes escucharon atentamente. Algunos de los más tímidos ya estaban pálidos de miedo. Con solo escuchar la descripción, pudieron darse cuenta de que los Jiangxi eran mucho más aterradores que los zombies estándar. Vincent también estaba prestando mucha atención. Aunque ya tenía alguna idea de qué esperar, nunca viene mal información adicional. Más vale prevenir que curar. El profesor Joe entró en gran detalle. Explicó detalladamente los comportamientos y las debilidades tanto de los Jiangxi como de los fantasmas femeninos, antes de continuar. Forbidden Zone 3 se ambienta en un mundo similar al de principios del siglo XX, justo después de la caída de la dinastía feudal. El desarrollo industrial es primitivo y mínimo. La historia se desarrolla en un pueblo llamado Rengia. La familia Ren es el clan dominante allí, y el primer Jiangxi con el que nos topamos no es otro que su antepasado, el viejo maestro Ren. En ese momento, los ojos de Vincent se iluminaron. Ciudad de Rengia. Viejo maestro Ren. Esos dos nombres eran inconfundibles. Este era el mundo de la película Mr. Vampire. Disculpen las molestias. Estoy revisando todos los capítulos para mejorar la calidad de la traducción, la consistencia y la experiencia de lectura en general. Gracias por su paciencia y apoyo continuo. Comentario 2. Voto 1 restante. Capítulo 38. Capítulo 38. Encuéntrame en el bosque. A estas alturas, Vincent Fox ya estaba seguro de ello. Zona prohibida 3 y era el mundo del señor vampiro. No estaba sacando conclusiones precipitadas. En su vida anterior en la Tierra, Mr. Vampire fue un clásico de culto, una película de zombies que definió su época. Su Jiangxi había atormentado sus sueños de infancia. Las imágenes quedaron grabadas en su memoria. Ciudad Regia, viejo maestro Ren y esos nombres eran inolvidables. Desde el podio, la voz del profesor Charles Joe continuó. Hay 2 misiones disponibles en la zona prohibida 3. Una simple y otra difícil. La misión es sencilla.
Proteger la ciudad de Rengia durante un mes. Mientras las bajas civiles se mantengan por debajo del 30%, la tarea se considerará completada. La misión difícil es matar al Jiangxi. Cuanto más mates, mayor será tu puntuación. Pero recomiendo a todos que elijan la misión más sencilla. Los Jiangxi de la zona 3 son extremadamente poderosos, algo que no podrás controlar fácilmente en tu nivel actual, y mucho menos derrotar. La misión más segura no ofrece grandes recompensas, pero es mucho menos arriesgada. Alguien en la clase notó un error en esa afirmación y rápidamente levantó la mano. Profesor, si los Jiangxi son tan fuertes, ¿por qué esta zona ocupa el tercer lugar? ¿No deberían enviarnos allí más tarde, cuando seamos más fuertes? El profesor Joe sonrió. Buena pregunta. Claro que el gobierno lo tuvo en cuenta. Pero la verdad es que lo que viene después de la zona 3 es aún más peligroso. Si no puedes sobrevivir a la zona 3, las zonas posteriores ofrecerán aún menos esperanzas. El orden de las zonas prohibidas está cuidadosamente planificado y probado a fondo. Créeme, nada es arbitrario. Y ya que estamos en este tema, necesito decir esto, muchos héroes valientes sacrificaron sus vidas para estudiar estas zonas. Gracias a sus esfuerzos, ahora tenemos este conocimiento, lo que les permite enfrentarse a estos mundos con una mejor preparación. Así que espero que todos entrenen duro, se fortalezcan y algún día sirvan bien a nuestra nación. El estudiante que hizo la pregunta se sonrojó y se sentó avergonzado. Ahora continuemos. Tras entrar en la zona, aparecerás en algún lugar del pueblo de Rengia. Para que te integres, la escuela ha preparado atuendos de esa época histórica. Si corren un grave peligro, pueden buscar ayuda en un lugar llamado Yizuan. Pregunten por un sacerdote taoísta llamado Tío Nate. Vayan todos a la página 3 de su libro de texto. Ese es su retrato. El tío Nate es un hábil artista marcial y un exorcista experimentado. Tiene un fuerte sentido de la justicia. Si se entera de un ataque de Jiangxi, intervendrá sin dudarlo. Yizuan, por cierto, es el término local para una morgue o centro de tratamiento de cadáveres. Si te pierdes, pregúntale a un aldeano. Y cuando terminó la clase, Vincent ya tenía un plan aproximado en mente. Si pudiera lograrlo, obtendría una calificación de misión de élite. El problema era que ese mundo ya había sido explorado a fondo. Después de todo, la historia del señor vampiro era bastante simple y se desarrollaba íntegramente en un solo pueblo. Esto facilitaba el análisis. Vincent pensó que no era el único que pensaba así. Aún así, estaba comprometido con su plan. ¿Y si otros tuvieran la misma idea? Luego todo se reduciría a quién se movía más rápido. Pero para llevar a cabo su estrategia, Vincent necesitaba un socio. Recorrió con la mirada todo el aula. Y rápidamente se decidió por su asistente ideal. Ding Lin Lin. La campana sonó. El profesor Joe no perdió el tiempo. Con un rápido asentimiento, se dio la vuelta y salió del aula. En cuanto se fue, se desató la charla. Los estudiantes comenzaron a reunirse con sus amigos, hablando animadamente sobre la zona prohibida en E3. Autumn, ¿ya has decidido qué misión emprenderás? Varias chicas rodearon a Autumn Summer, sus tonos llenos de halagos. ¿Por qué no nos llevas contigo? Autumn parpadeó y miró a sus compañeros de dormitorio. Ella negó con la cabeza. Aún no lo he decidido. Una chica sugirió. Tal vez podríamos tomar la misión más fácil como nosotros. El otoño fue tentado. Según lo que dijo el profesor Joe, los Jiangxi eran terriblemente fuertes, inhumanamente fuertes e inmunes a las espadas y las balas. Su tiro con arco podría ser inútil contra ellos. La misión más simple parecía mucho más práctica. Y si las cosas se salían de control, siempre podía pedirle ayuda al tío Nate para proteger la ciudad. Aún así, Autumn no era de las que actuaban por impulso. Lo pensaré primero, dijo en voz baja. Y por supuesto, Autumn no era la única con la que los demás estaban intentando hacer equipo. Vincent Fox fue aún más popular. Montones de estudiantes hacían fila para seguir su ejemplo en la zona 3, con la esperanza de que los llevara a un lugar seguro. Él los rechazó a todos sin dudarlo. A él no le preocupaba hacer enemigos ni ser excluido. Este era un mundo donde la fuerza reinaba suprema, no un club social para sentirse bien como en la Tierra. Mientras fueras fuerte, no necesitarías la aprobación de nadie. En medio de la mirada de sus compañeros de clase decepcionados y resentidos, Vincent empacó casualmente su libro de texto y salió de la habitación. No regresó al dormitorio. En lugar de eso, sacó su teléfono, encontró el número de Autumn Summer y le envió un breve mensaje. Necesito hablar.
Nos vemos en el bosque. Ya están todos los capítulos revisados. Muchas gracias por su paciencia y continuo apoyo. Se los agradezco de verdad y lamento las inconsistencias anteriores. Sigamos adelante. El arco de la tercera zona prohibida está en plena ebullición y casi termina. No te pierdas la acción. Lee los capítulos avanzados ahora en Patrón. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 2 comentario voto 1 restante capítulo 39. Capítulo 39. Un plan de misión audaz. Autumn Summer estaba charlando con sus compañeros de clase cuando de repente su teléfono vibró. Ella miró la pantalla y vio un mensaje de Vincent Fox. Necesito hablar. Nos vemos en el bosque. Su primera reacción fue de felicidad. Al final y el idiota me invitó a salir. Pero con la misma rapidez, su expresión cambió a frustración. ¿Me envió un mensaje recién ahora? Después de que me armé de valor para dejarle esa nota. Tardó bastante. Menudo descaro. No bromeaban cuando decían que el corazón de una mujer era como el fondo del mar insondable. Nadie podría predecir jamás qué pensamientos pasaban por sus mentes. Y aún así, enojada o no, Autumn decidió irse. Después de todo, era raro que ese tipo denso finalmente mostrara iniciativa. Si se hacía la tímida y lo asustaba, se arrepentiría. Autumn, ¿quién te escribió? Preguntó una de las chicas al notar el cambio en su expresión. ¿Por qué te ves feliz un segundo y enojada al siguiente? Autumn se guardó el teléfono en el bolsillo. Nada. Tengo algo que atender. Hablamos luego. Está bien, tómate tu tiempo. Autumn se levantó de su asiento y salió del aula. Se dirigió directamente al bosque, donde rápidamente vio a Vincent. Era pleno día, así que casi nadie se atrevería a dar un paseo romántico por allí. El bosque solía ser un lugar al que las parejas se escapaban por la noche. Vicente. Autumn se acercó, con los brazos cruzados y la voz ligeramente altiva. Dijiste que querías hablar de algo. ¿De qué se trata? Vincent sonrió y dijo. Se trata de la misión en la zona 3. Quiero que te unas a mí, y tomes la misión más difícil, la que implica cazar Jiangxi. Autumn se quedó paralizada. ¿Ya tienes un plan? Lo haré, asintió. ¿Puedes compartirlo conmigo? Por supuesto. Vincent expuso las líneas generales de su estrategia. A él no le preocupaba que ella lo filtrara. El plan dependía enteramente de tener un poder abrumador. Incluso si alguien más lo escuchara, no podría lograrlo sin ese tipo de fuerza. Cuando Vincent terminó de explicar, Autumn lo miró atónita. Realmente fue un plan increíblemente atrevido. Vincent, los Jiangxi son aterradores. El profesor Joe dijo que incluso uno promedio podría tener una fuerza de rango C. ¿Estás seguro? Preguntó vacilante. Vincent rió entre dientes. Aunque el plan no tenga éxito, confío en que podremos completar la misión básica. Al ver que ella aún lo estaba pensando, añadió. Tómate tu tiempo. Avísame cuando te hayas decidido. Después de eso, Vincent se dio la vuelta y se alejó. Era la hora del almuerzo. Si no iba a la cafetería ahora, se perdería la comida. Autumn se quedó allí, con los dientes apretados, mirando fijamente su espalda que se alejaba. Ese idiota y él le pidió que viniera hasta aquí, soltó un par de frases y luego se fue. ¡Qué hombre más testarudo! Y aún así, la vena competitiva de Autumn se encendió. Cuanto más inconsciente emocionalmente actuaba él, más decidida estaba ella a lograr que él la notara. Pensó que podía simplemente jugar con sus sentimientos en la zona 2 y marcharse como si nada hubiera pasado. Ni una posibilidad. Más tarde, cuando Autumn llegó a la cafetería, encontró a Vincent ya a mitad de una montaña de comida. El chico no había parado de entrenar estos últimos días, por lo que su apetito era monstruoso comiendo porciones dobles en cada comida. La gente incluso había empezado a llamarle el glotón a sus espaldas. Mientras lo observaba devorar la comida, Autumn no pudo evitar pensar que ese apodo era sorprendentemente preciso, para este idiota. Ella agarró una bandeja de comida, recogió su comida y caminó directamente hacia él para sentarse frente a él sin dudarlo. Vincent parpadeó y la miró sobresaltado. Autumn dijo fríamente. Estoy dentro. Me uniré a tu plan. Vincent sonrió. Genial. Y mientras tanto. En la ciudad de Hingmen, dentro de una sala privada de un restaurante de lujo, varios estudiantes de primer año de élite de la Academia Godslayer estaban almorzando y discutiendo sobre la zona 3. Eran 5 en total. Todos se habían unido con éxito a talentos heroicos. Cada uno de ellos era un prospecto de primer nivel.
El que presidía la mesa llevaba una espada larga colgada en la espalda, incluso durante la comida. Este era el estudiante conocido como Damon Lawson, el exitoso anfitrión del héroe de clase S, Atomic Samurai. Su habilidad con la espada era legendaria y ya dominaba su técnica característica: corte atómico. Durante la zona 2, había sido uno de los pocos estudiantes de la Academia Godslayer que recibió una evaluación de calificación roja. Damon, no nos llamaste aquí solo para comer, ¿verdad? Preguntó un tipo musculoso. Damon, el líder del grupo que empuñaba la espada, no desperdició palabras. Los convoqué para pedirles su cooperación en la zona 3. Tengo un plan de misión y, si funciona, todos ustedes obtendrán una evaluación de rango rojo. Eso llamó la atención de todos. Ah, ¿sí? ¿Cuál es el plan? ¿Puedes contarme los detalles? Damon comenzó a explicar. ¿Y si el otoño-verano hubiera estado presente y ella se habría sorprendido? Porque el plan de Damon era casi idéntico al de Vincent. Llegaron a la misma conclusión. Vincent tenía razón. Ahora que la trama del señor vampiro había sido analizada exhaustivamente, era natural que otros intentaran la misma estrategia de alta recompensa. Cuanto más profundiza, más se desvela la verdad. No esperes más y presencia el ascenso de Vincent antes de que el mundo lo alcance. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario voto 1 restante capítulo 40. Capítulo 40. La conspiración de la Academia Godslayer. Cuando Damon Lawson terminó de explicar su plan, el silencio cayó sobre el comedor privado. Todos quedaron momentáneamente atónitos ante lo audaz y absolutamente despiadada que era la propuesta. Este plan es una locura. Un joven apuesto rompió el silencio, negando con la cabeza. Pero tengo que admitir que tiene potencial. Otro estudiante frunció el ceño, pensativo. ¿Por qué me suena este plan? Creo que ya he oído hablar de algo así. Damon asintió con frialdad. No te equivocas. Alguien lo intentó antes, pero fracasó estrepitosamente. El resultado fue trágico. El grupo intercambió miradas inquietas. Entonces, la única chica del grupo habló. Damon, ¿cuánta confianza tienes en este plan? Nuestros instructores nos advirtieron. Los Jiangxi son aterradores. Las espadas y las balas no funcionan contra ellos. Incluso con tu espada, podrías no ser capaz de atravesar sus defensas. Y según tu plan, evolucionarán. Si eso sucede, quizá no podamos detenerlos ni siquiera trabajando juntos. Damon respondió con serenidad. No propondría esto si no tuviera un plan infalible. En realidad, la estrategia no fue mía, sino de Elías Vale. Él también trabajará con nosotros. En el momento en que se pronunció ese nombre, la habitación cambió. La expresión de todos se volvió seria. Alguien respondió de inmediato. Si Elías está dentro, entonces la probabilidad de éxito se dispara. Estoy dentro. Cuenten conmigo también. Aquí igual. Si los demás van, ¿cómo podría negarme? Damon, contaré contigo cuando estemos en la zona 3. Uno por uno, todos expresaron su apoyo. Tras aceptar el plan, el ambiente en la sala mejoró. Las risas y la conversación volvieron mientras seguían comiendo. Entonces la niña planteó un tema nuevo. Ah, por cierto, ¿se han enterado? Esa escuela de segunda, la Academia Marcial Santa, ha sacado recientemente una estrella en ascenso. Otro asintió. Te refieres al tipo que consiguió la mayor calificación de misión en la zona 2, ¿verdad? Esa es, dijo la niña Serena Ugren. No solo obtuvo la máxima calificación, sino que también despertó un talento basado en el fuego. Durante su evaluación, obtuvo un poder de clase C. Ahora, la Academia Marcial Santa lo trata como a un rey. Los demás parecían visiblemente disgustados. Todos eran talentos de primer nivel, la élite entre la élite. Naturalmente, no les gustaba la idea de que un donman de una academia de mala muerte los eclipsara. HMPH. Probablemente solo fue pura suerte, se burló alguien. Pero entonces Damon habló de nuevo y soltó una bomba. El instructor Walter Wayne me contactó en privado. Nos pidió que elimináramos a ese chico de la Academia Martial Saint junto con una chica llamada Autumn Summer. ¿Qué? Los ojos de todos se abrieron con incredulidad. Por un lado, Walter Wayne siempre había parecido un hombre recto y de principios. Nadie esperaba que recurriera a algo tan siniestro como una conspiración para expulsar a estudiantes de una academia rival. Fue despiadado. Por otro lado, la ley nacional prohibía estrictamente la violencia entre estudiantes. Cualquiera que fuera descubierto se enfrentaba a un severo castigo.
Por supuesto, a cada estudiante se le concedió una ficha de inmunidad, lo que significa que podía cometer una ofensa sin consecuencias legales. Pero esa ficha era preciosa. Nadie quería desperdiciarla a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Todo esto por un novato? Me parece excesivo. No puedo creerlo. El instructor Wayne siempre se comportó con tanta corrección. ¿Qué problema tiene con la Academia Martial Saint? ¿Tiene algún viejo rencor o algo así? Esto es una exageración. Todos expresaron su incredulidad y desaprobación. Después de todo, la Academia Marcial Santa por fin había producido a alguien prometedor. Reprimirlo era una cosa, pero eliminarlo, eso era pasarse de la raya. Damon mantuvo la calma. No sé qué enemistad tiene Wayne con ellos. Pero ya acepté. Todos se giraron para mirarnos fijamente. ¿Por qué? Preguntó alguien. Damon respondió rotundamente. Porque nos prometió pétalos de orquídea de sangre. Cada uno recibe una parte. Ante esas palabras la sala quedó en silencio. Orquídea de sangre del mundo de Anaconda. Se sabía que sus pétalos aumentaban considerablemente la fuerza mental. Aunque solo se podía consumir una vez, seguía siendo increíblemente raro y valioso. En el mercado negro un solo pétalo podría alcanzar millones. Aún así, era casi imposible comprarlo. La zona prohibida que contiene Anaconda fue bloqueada por una organización secreta, completamente inaccesible para los forasteros. Ante la mención de tal recompensa, los otros 4 estudiantes guardaron silencio. Y luego ninguno de ellos volvió a objetar. Damon continuó. Si nos encontramos con los 2 de la Academia Marcial Santa en la zona 3, yo me encargaré del chico talentoso del fuego. Tú ocúpate de la chica. Ningún problema. ¿Disfrutando de la aventura hasta ahora? Si esta historia te ha enganchado, déjame una reseña y dime qué te pareció. Tus comentarios impulsan el siguiente capítulo. Cuanto más profundiza, más se desvela la verdad. No esperes más y presencia el ascenso de Vincent antes de que el mundo lo alcance. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Voto 1 restante capítulo 41. Capítulo 41. Entrando a la zona prohibida no. 3. Esta vez, digamos simplemente que le estamos haciendo un favor al instructor Wayne. Exactamente. Mejor eliminarlos pronto. Nos ahorramos problemas durante el torneo de novatos. Sus voces eran casuales, pero la intención tras sus palabras era escalofriante. Con suficientes ganancias en juego, su lealtad se desvaneció más rápido que una página de un libro. Vincent Fox no tenía idea de que alguien ya estaba planeando su muerte. Esa tarde, sin clases programadas, volvió a entrenar. Para entonces, sus estadísticas se habían disparado, y la rutina diaria de ejercicios, 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, se había vuelto fácil. Demasiado fácil. Sus atributos continuaron creciendo cada día. Incluso experimentó con duplicar la carga de entrenamiento. Pero, curiosamente, las ganancias de estadísticas se mantuvieron prácticamente iguales. Parecía que el método de entrenamiento de Saitama no podía optimizarse con fuerza bruta. Así que, al final, Vincent decidió seguir adelante con el plan original y mantener la disciplina militar. Pasó otro mes en un abrir y cerrar de ojos. Vincent entrenó todos los días. Y su fuerza volvió a alcanzar cotas asombrosas. Nombre. Vincent Fox. Raza. Humana físico. 419 fuerza de voluntad. 142 fuerza. 418 agilidad. 407 linaje. Físico Saitama, despertado, talento. Llama llameante, ese era su estado actual. Vincent lo había probado en secreto. Ahora podía destruir una pequeña colina con un solo golpe. Estaba empezando a parecerse al calvo de la capa. Y con su físico en ascenso, su vitalidad y defensa también aumentaron drásticamente. Donde antes incluso las balas de gran calibre representaban una amenaza, ahora podía ignorar la mayoría de las armas de fuego modernas con facilidad. Solo algo como un Barrett M82A1, el tipo de rifle antimaterial que podría atravesar vehículos blindados, podría ser capaz de hacerle daño. En cuanto a la velocidad, esto también se había disparado. Su carrera de 100 metros ahora marca solo 3,22 segundos. Despegó del suelo más rápido que un coche deportivo. Hoy fue el día en que entraron a la tercera zona prohibida. A las 7 a.m., todos los estudiantes se reunieron en el campo de entrenamiento. Bajo la guía del instructor táctico Terry Ian, fueron conducidos a los vestuarios. Dentro había filas de ropa de la época de la República.
Estos conjuntos combinan con el estilo de la época en la zona 3, indicó Terry. Elige algo que te quede bien, nada demasiado llamativo ni restrictivo. Necesitarás total movilidad. Los estudiantes se pusieron a trabajar seleccionando la ropa. En el vestuario de los chicos, la mayoría de los estudiantes varones recordaron la advertencia y eligieron atuendos sencillos y discretos. Vincent, por el contrario, hizo lo contrario. Eligió una camisa blanca y un frac negro, luciendo en todos sus aspectos como un noble refinado de la aristocracia del viejo mundo. No lo hizo por estilo. Vincent tenía una razón. En aquella época, cualquiera que vistiera ropa occidental era considerado de élite, privilegiado o importante. Esa imagen le facilitaba mucho las tareas. Salió vestido de gala. La gente se quedó mirando. Maldita sea, ¿qué hace Vincent? ¿Por qué es tan exagerado? Pensé que era del tipo tranquilo. ¿Por qué vestirse como modelo para un mundo de zombies? Tal vez se golpeó la cabeza, los murmullos se extendieron por la habitación. Vincent los ignoró a todos. Incluso Terry Ian se dio cuenta y frunció el ceño, claramente queriendo decir algo, pero al final, no dijo nada. Confiaba en que Vincent tenía una razón. Las chicas, como de costumbre, tardaron más tiempo en cambiarse. Unos minutos después, empezaron a salir uno por uno. Vincent vio a Autumn Summer con una falda floral verde sencilla y una túnica corta práctica para el combate. Aunque el atuendo era rústico y, de espaldas, parecía una chica de pueblo, su belleza era indisimulada. Su rostro y figura irradiaban elegancia. Ella no era una aldeana. Ella era la diosa del pueblo. Muy bien. ¿Tienes la ropa? Pues vamos. Gritó Terry. El grupo subió a un autobús y partió hacia la tercera zona prohibida. En el camino, un estudiante preguntó: Señor Ian, ¿por qué siempre esperamos un mes entre cada entrada a cada zona? ¿Hay alguna razón? Terry asintió. Por dos razones. Primero, para darte tiempo para estudiar la información de la siguiente zona y descansar. En segundo lugar, por seguridad nacional. El gobierno designa un solo día al mes para abrir las zonas solo para estudiantes. Esto evita que personas sospechosas se cuelen y representen una amenaza. Todos asintieron en señal de comprensión. Vincent también tomó esto en serio. El Estado realmente había hecho un gran esfuerzo para entrenar a su próxima generación de guerreros. Pero lo que más llamó la atención de Vincent fue lo que dijo Terry al final. Estas zonas estaban abiertas incluso fuera del horario estudiantil. Ese pequeño hecho podría volverse muy importante más adelante y disfrutando de la aventura hasta ahora. Si esta historia te ha enganchado, déjame una reseña y dime qué te pareció. Tus comentarios impulsan el siguiente capítulo. Cuanto más profundiza, más se desvela la verdad. No esperes más y presencia el ascenso de Vincent antes de que el mundo lo alcance.